dejar de posponer, es retomar el control de tus decisiones, de tu cuerpo. No puede ser que si vos le decís a tu cuerpo, hey, agarra el celular, lo agarre, pero cuando le decís, hey, despertate temprano, te ignore. Hace muchos años que vengo trabajando con personas, ayudándolas a que dejen de posponer, de procrastinar esas actividades que quieren hacer. Y en este recorrido descubrí que hay tres cosas que son sumamente importantes a tener en cuenta. En pocas palabras, primero tenés que asegurarte que no estás transitando por alguna depresión o un trastorno de ansiedad o algún otro desequilibrio químico. Segundo, hay que regular la cantidad de contenido deslizable que estés consumiendo. Todo lo que sea hacer con la pantalla así es un peligro para la atención y para la productividad a la hora de lograr metas. Y tercero, hay que comprender que no existe una razón universal por la cual todas las personas posponen, sino que el posponer es consecuencia de otras cosas que habrá que ver cuáles son en tu caso particular. Acá es donde hay que entrar, recorrer un camino de autoconocimiento que te permita descubrir a vos de forma particular, concreta, por qué vos posponés ciertas actividades. Puede haber miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la crítica, al abandono, un montón de cuestiones dando vuelta y que muchas veces no se pueden identificar de manera sencilla y fácil. Es como que una persona consulte en internet, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué sé yo? Hay un montón de factores a tener en cuenta. ¿Te golpeaste? ¿Estás tomando agua? ¿Estás comiendo bien? ¿Tenés algún tipo de afección en tu cuerpo? Hay tantos factores puntuales y concretos que no puedo asegurarte que vos posponés por esta razón en particular. Eso sería anular todo tu contexto subjetivo. Por eso este tercer punto suele ser uno de los más desafiantes, porque en general buscamos información que nos diga, vos tenés esto, vos haces esto por esto, y lo que evitamos es ir hacia adentro con las herramientas que la afuera nos pueda dar para explorar en lo profundo de nuestro inconsciente y ver qué hay ahí. ¿Qué es lo que realmente a nosotros en lo profundo nos angustia, nos duele, nos molesta, nos incomoda, no queremos enfrentar y por lo tanto recurrimos al posponer como un mecanismo de defensa? En mi experiencia, estos son los tres puntos más importantes a tener en cuenta. Y ahora quiero profundizar un poco más en cada uno de ellos. Respecto al primer punto, hay que entender que si el cuerpo y la mente no están bien, no están regulados, no están en un estado de salud, va a ser muy difícil que entres en acción y salgas de tu zona de confort. Si estás atravesando una depresión, un trastorno de ansiedad, tenés alguna desregulación química o alguna parte de tu cuerpo no está en condiciones, es muy difícil que una persona cuente, o sea, tener todos los recursos, cuente con todos los recursos para dar el paso y accionar. Y muchas veces desestimamos estas cosas demasiado rápido porque pensamos que nosotros nos podríamos dar cuenta si estuviéramos atravesando alguna cuestión interna demasiado grande o demasiado fuerte. Es algo que lo dejamos pasar. Por eso siempre le recomiendo a la gente, consulta con un psiquiatra, hacete los análisis de sangre y constatá que físicamente y psicológicamente estás sano. Pedirle a un cuerpo o mente que no está en óptimas condiciones, que tengan cierto nivel de rendimiento, es exigirlo de una manera que no tiene coherencia. Por ejemplo, a un músculo que está lesionado, yo no le puedo pedir que tenga el mismo rendimiento, la misma fuerza, la misma recuperación que un músculo que no lo está. De la misma forma, un cuerpo, un cerebro que está atravesando un proceso depresivo, no va a poder rendir de la misma manera que alguien que no lo está atravesando. Y muchas veces, como ignoramos que estamos atravesando por esos tipos de estados, nos exigimos a niveles que van más allá de nuestra capacidad actual, lo que termina generando mucha frustración. Entonces, si voy a hacer tan poquito, no voy a rendir como yo pienso que tengo que rendir, lo dejo para después. Porque ¿qué sentido tiene accionar si no voy a ver los avances? Otra forma de pensarlo es que si tenés un automóvil que no tiene combustible y le das a la llave para prender el motor, se te va a gastar la llave y no va a encender, porque le está faltando algo importante, algo vital. Y el cuerpo tiene ciertas cosas vitales, como ciertos nutrientes, ciertos neurotransmisores, que tienen que estar ahí, o si no, no hay combustible. Entonces el cuerpo, por más voluntad que tengas y por más deseo que tengas, no reacciona. Y dentro de este punto hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, tener un entorno emocional relativamente sano.
Si constantemente hay una presión y una sobreexigencia ya excesiva, que no es saludable, el entorno no te ayuda, te tratan mal, te sentís agredido, no hay apoyo, es muy difícil avanzar en ciertas cosas. Y si en tu vida atravesaste situaciones emocionales muy fuertes que te han dejado marcas, traumas, es muy difícil enfrentarse a ciertas situaciones. Y encima, muchos de estos traumas a veces están escondidos, tapados a nivel inconsciente y hasta nos olvidamos que los tenemos. También es importante evaluar si estás teniendo un buen descanso, porque hay gente que pospone porque realmente está cansada. Duerme mal, en una cama que está destruida, o duerme pocas horas, o en horarios que no le hacen bien, o duerme preocupado, entonces se levanta cansado. Cuando tiene que hacer algo que quiere, prefiere descansar, prefiere no hacer nada, prefiere perder el tiempo porque no aguanta más, porque si no se va a quebrar. Otro punto del cual se suele hablar muy poco es la necesidad de exponerse a la luz solar. Hay gente que pierde las ganas, pierde la energía, simplemente porque le está faltando vitamina D. Otro punto que afecta son las relaciones. Si yo no tengo vínculos sanos, estar preocupado constantemente con relaciones tóxicas, tanto de pareja, de amistades, de familia, toda mi energía se consume en esas relaciones, esos vínculos, en esas preocupaciones, y no voy a tener ganas de poner esa energía en otro tipo de actividades. Y súper importante tener un grupo de apoyo, un espacio seguro que a vos te acompañe, te motive, te sostenga, te escuche, para que puedas hablar de las cosas que te estén pasando y te sientas parte de ese grupo, comprendido, atendido y escuchado. Respecto al punto del contenido deslizable, esto es algo bastante moderno estos últimos años, con la aparición de TikTok y esto de estar así, 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 y estos shocks constantes de dopamina. Para los que no saben, la dopamina es una sustancia que es justamente lo que se genera, se segrega cuando uno está con dale, dale con el deslizar en las redes sociales, que es lo que genera placer. Cada cambio, los colores, subtítulos, pasar a cada rato de un tema al otro, te aparece una persona bailando y después te aparece una persona con un chiste y después te aparece algo que te genera, que te asusta, todo eso genera una cuestión interna de placer inmediato, constante, 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 que te va arruinando y desequilibrando todo el sistema nervioso, a tal punto que empezás a tener todos los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada y de déficit de atención. Incluso con el tiempo puedes empezar a sentirte hasta deprimido, que te deja de importar el mundo, que lo único que querés es estar metido en el celular ahí enfrente, distraído del mundo. Ya no te interesan ni las relaciones, ni las personas, ni el trabajo, ni nada. Es hacer lo mínimo indispensable para llegar a tu casa o en el colectivo o en cualquier momento libre para meterte ahí y darle a la dopamina, porque encima cada vez se necesita más y más dosis. Yo particularmente por mi experiencia recomiendo que máximo por día 15 minutos de contenido deslizable, sea meme, reel, TikTok, etcétera. Más de 15 minutos es un montón. En estos últimos años, las personas estamos tan sobreestimuladas que le tenemos una aberración absoluta al silencio y al aburrirnos. Muchas veces lo único que necesitas para pasar a la acción es aburrirte, cortar con todos los estímulos, quedarte en silencio mirando el techo y empezar a sentir ese aburrimiento y el cerebro que te empieza a pedir el estímulo y vos decirle no, celular no, reel no, memes no, basta de todo eso. Si vos te querés mover y si querés sacarte esta incomodidad, hacé tal cosa. Estudiá, leé, salí a correr, anda al gimnasio. Y llega a ser tanta la tensión interna que uno se levanta y lo empieza a hacer. Y luego que lo hizo, ya no necesita de esto porque la energía la puso en otro lugar. Es hora de volver al contenido más largo y educativo, que te haga pensar, reflexionar, hacer actividades que involucren todo el cuerpo, el movimiento, el ir para acá, el ir para allá, el pensar, reflexionar, mover las neuronas. Nuestra sociedad de hoy quiere todo ya y eso no se puede. Por eso recurre a lo instantáneo. Vas a ver que cuando te desintoxiques de tanta dopamina y empieces a hacer otro tipo de actividades, ya no vas a necesitar estar en redes sociales, en TikTok así todo el tiempo. Para cerrar este punto, lo que te invito es a que reflexiones. ¿Cómo te sentís después de 1, 2, 3 horas
de estar atrapado en un celular, viendo un montón de cosas y que además después no recordás prácticamente nada de lo que viste. Y tercero, que como ya dije es el punto que suele ser el más desafiante, es comprender en profundidad que posponer es consecuencia de, no es causa de un problema. No es la causa, es la consecuencia. ¿Cómo te explico esto? Imagínate una persona que tiene dolor de cabeza, un síntoma, porque está deshidratada. Es decir, le falta agua. Tiene que tomar más agua, entonces como le falta agua, se genera un dolor, una señal, el cuerpo te dice, che, mira, te falta agua, entonces, estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, me duele esto. Entonces la persona, para resolver el conflicto, se toma un analgésico. A nivel inmediato, uno diría, resolvió el problema, porque ya no le duele. El tema es qué va a pasar después a futuro. El cuerpo va a sufrir más, porque para limpiar las toxinas y los residuos de ese analgésico va a necesitar más agua. Y además se acostumbra al analgésico y después va a tener más y más dolores y además después le puede empezar a afectar el estómago, los riñones, el hígado y todas las otras partes del cuerpo por el exceso de pastillas. Entonces no está resolviendo, está tapando el síntoma. Eso es lo que hacemos con el celular. Posponer es un síntoma de otra cosa, es consecuencia de un montón de otras cosas. ¿De qué? Por ejemplo, no tener un propósito de vida claro, algo a lo que te querés dedicar, no tener motivaciones, motivos para accionar, estar ocultando o tapando algún trauma, algún miedo muy profundo que no me estoy animando a atravesar, una creencia que, por ejemplo, me hace pensar que si hago lo que quiero hacer, entonces mi padre se va a enojar porque no es lo que él me dijo que tenía que hacer con mi vida. Y esto es algo que es totalmente particular de cada persona. Sí, hay un montón de generalidades, pero si vos no recorres, no transitas, si no pasás por el cuerpo lo que es el autoconocimiento, esa teoría hermosa, brillante que nos dan los libros, si no lo llevas al acto, si no lo llevas a un análisis, si no haces tu trabajo interno de ver qué te pasa a vos, qué sentís, qué pensás frente a determinadas situaciones, puede ser que de otra manera consigas accionar y consigas el resultado. Pero hay una cuestión que es que vas a seguir sintiéndote vacío, porque es verdad, una persona que se la amenaza o que se sobreexige o que le pone un montón de fuerza de voluntad, puede dejar de posponer. Pero lo que yo he visto constantemente es que esa metodología hace que la persona no esté eligiendo hacer eso, sino que simplemente se obliga. Y porque se obliga, se frustra. Y como se frustra, se siente mal. Como se siente mal, no disfruta. Y como no disfruta, se frustra. Como se frustra, termina volviendo a entrar el ciclo y ya no quiere hacer más nada porque se empieza a deprimir. El autoconocimiento es justamente para descubrir cómo nuestra mente y nuestras palabras y frases y experiencias están todas encadenadas y nos llevan a que cuando tenemos una acción, alguna tarea que queremos hacer, estudiar, gimnasio o lo que sea, al verla, al enfrentarla, algo aparece dentro nuestro, pensamientos y sensaciones que necesitamos observar, analizar, desarmar, reprogramar para que el rechazo, la incomodidad que aparece en ese momento se puedan transformar en otra cosa. Por ejemplo, yo descubrí que no me gustaba ir al gimnasio porque tenía relacionado todo lo que era la gimnasia, el ejercicio, con cierto momento de mi vida en el cual me sentí muy desplazado, que fue concretamente cuando yo iba al colegio y hacíamos gimnasia en el colegio, había que jugar al fútbol, yo siempre fui malísimo jugando al fútbol, entonces me dejaban para lo último, si podía me dejaban afuera, me mandaban al arco, me comí unos cuantos pelotazos, entonces yo me sentía mal en esa situación. Y cada vez que iba al gimnasio empezaba la comparación y me empezaba a acordar de eso, todo a nivel inconsciente, porque no era que pasaba por mi mente, sino porque cuando lo empecé a hablar es que empezó a surgir toda esa información y gracias a esa información empecé a ver el gimnasio, a hacer gimnasia de otra manera y lo empecé a elegir, empecé a decidir ir al gimnasio. Y esa diferencia, la de decidir, la de elegir, la de cambiar la forma en la cual vos ves el mundo, ciertas cuestiones del mundo, es la que te empieza a conectar con la plenitud, con la felicidad, con el placer, con una forma distinta de vivir esas situaciones. No desde el tengo que,
sino desde el yo decido, yo elijo, yo voy por eso, porque entiendo que en eso hay algo para mi aprendizaje que es algo que yo puedo vivir desde el disfrute, incluso aunque tenga cierta incomodidad. Caminos de autoconocimiento hay miles, y es parte del camino justamente avanzar, recorrer y encontrar diferentes caminos. Hoy con Google se nos hace más fácil, para que vayas viendo cuál es aquel con el cual vos resonás, el que te hace lógica, ¿sí? El que te hace coherencia, aquel con el cual vos ves que podés hacer cambios en tu vida, es aplicable, lo podés llevar a tu día a día y te ayuda a generar cambios concretos, puntuales y reales. Dejar de posponer, retomar el control de tus decisiones, de tu cuerpo. No puede ser que si vos le decís a tu cuerpo, hey, agarra el celular, lo agarre, pero cuando le decís, hey, despertate temprano, te ignore. O cuando le decís andar al gimnasio, no, no tengo ganas. No puede ser. Es inconcebible que tu cuerpo no te haga caso y a vos no te afecte, no te movilice, no te sacude internamente. Es tu cuerpo, es tu mente. ¿Cómo no vas a tener el manejo de tu cuerpo y tu mente? La única forma de lograr hacer eso, de retomar el control y usar tu voluntad de forma consciente para hacer lo que vos sabés que te hace bien para tu vida, lo que vos decís que deseas hacer, es a través de un entrenamiento concreto, puntual, que es de todos los días, en el cual vas a empezar a comprender y entender cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones, el poder que tiene el pensamiento y las palabras, las declaraciones, el poner metas claras, el planificar, y a través de toda esa información utilizarla vos para avanzar en la vida, comprendiendo un montón de cosas, como que, por ejemplo, te vas a equivocar un montón de veces, y aparte del proceso, que lo importante es el proceso, no tanto el resultado, y un montón de otra información que la vas a ir descubriendo a medida que avances. Dejar de posponer no es algo que se resuelva con algunos tips o algunos consejos. Hay que hacer un trabajo profundo, interno. Dejar de posponer puede ser la vía por la cual entres a este camino de conocerte a vos mismo y descubras que tenés el potencial de construir todo lo que quieras en tu vida.